Muy bien, vamos a tener el estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Como todos los martes, vamos a continuar viendo un poquito más la palabra del Señor aquí en este libro de Hechos que nos cuenta los comienzos de la Iglesia, los principios de la historia de la Iglesia. Estamos en el capítulo 8, hoy vamos a ver del versículo 26 en adelante hasta el 40. Felipe y el etíope, se conoce este pasaje. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en el local de reuniones y bienvenidos los que están por internet. No tengo aquí la tablet ni nada para ver los que están en internet, pero si hay alguna pregunta o algo, los hermanos que hay aquí, Belén ya me lo dice. Y por la noche yo ya me leo los comentarios. Vamos a leer el pasaje y entonces vamos viendo algunas enseñanzas que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a leer Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos dirija. Señor, aquí estamos un día más delante de ti, con tu palabra abierta y dispuestos a escuchar tu voz. Háblanos tú, Padre, enséñanos todas las cosas. Que tu palabra nos ilumine para conocer la verdad. Enséñanos para que podamos, Señor, recibir el alimento que necesitamos hoy. Necesitamos cada día que tú nos hables. Necesitamos cada día que tú, Señor, nos enseñes todo aquello que puede transformar nuestra vida. Por eso, Padre, guíanos, que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y nos lleve a toda la verdad. Gracias por mis hermanos que están aquí en el local y gracias por los que por internet también van a ver este estudio. Que tú le hables a cada uno según la necesidad. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esta era una carretera, este camino era una carretera
que pasaba por Jerusalén, Belén, Hebrón. Se unía a la principal carretera que iba hasta Egipto y pasaba por Gaza. Entonces, este eunuco, que como dice ahí nos da todos los detalles, dice que era en el versículo... espera que estaba mirando otro versículo. En el versículo 27 dice, un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, sabemos que este eunuco era algo así como el ministro de Hacienda de Etiopía, o sea, estaba sobre las finanzas, sobre todos los tesoros de esta reina etíope. O sea, era un hombre importante, tenía un cargo importante. Ya sabéis que un eunuco es una persona que fue castrada. En la Biblia hay hombres de Dios como Daniel y todos los deportados de Jerusalén a Babilonia que fueron así castrados para que no interfiriera en lo que se les encomendaba, que no interfiriera nada, se pudieran concentrar totalmente en sus funciones. Es interesante la forma en la que Dios obra, porque aquí hay una situación que se saldría de lo que nosotros podríamos considerar normal. Aquí venimos de un contexto en el que Felipe va a Samaria y comienza a predicar el Evangelio. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Samaria? ¿Lo recordáis, no? Lo estuvimos estudiando. Empezó un mover de Dios impresionante. La gente se convertía por millares, ocurrían milagros, los endemoniados eran liberados, fue una revolución total. Un montón de gente se bautizaba y Felipe era la herramienta que Dios estaba utilizando para ese gran avivamiento. Estaban ocurriendo cosas tremendas, importantísimas en Samaria. Dios estaba usando a Felipe de una forma muy grande. Pero de pronto, un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice, deja todo esto, deja todo lo que está pasando en Samaria y te vas a esta carretera, a este camino que va de Jerusalén hasta Gaza, el cual es desierto. Esto no es normal desde nuestra perspectiva, porque si yo estoy sirviendo al Señor en un lugar y el Señor me está usando poderosamente, estoy predicando, se está convirtiendo gente, oro por los enfermos y los enfermos se sanan, están ocurriendo milagros, están pasando de todo, liberaciones de endemoniados, de todo. ¿Cómo me voy a ir de este lugar con la bendición que está habiendo aquí? No me parece lógico. Dios me está usando en este lugar y Dios va a querer que deje lo que estoy haciendo aquí con lo que está ocurriendo para irme a un camino desierto. ¿Y qué voy a hacer en el camino desierto? En este tiempo, cuando hay un profeta de Dios que está ahí en un sitio y según ellos esto es un avivamiento, ¿no? Porque tienen mucha gente, pero a veces esa mucha gente que vienen no vienen para escuchar la palabra, vienen para ver las señales, los milagros, las cosas que ahí ocurren, la música, todo eso. Pero si Dios te usa de verdad en un lugar y se te aparece un ángel y te dice deja todo eso y vete a un desierto, no sé, igual hasta reprendes al ángel, que el Señor te reprenda, esto no puede ser de Dios, porque Dios me está usando aquí con poder. Pero es que las cosas que Dios hace a veces no tienen lógica humana, porque la sabiduría de Dios no es como nuestra sabiduría. Nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva, entendemos las cosas como las entendemos, pero Dios ve lo que nosotros no vemos. A veces en nuestra vida pueden ocurrir cosas que aparentemente no le vemos sentido. A veces te pueden llegar situaciones, a veces puedes atravesar unas circunstancias o unos momentos en tu vida en los cuales no entiendes ni encuentras propósito.
y le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué estamos así? ¿Por qué me ocurre esto? Puede ser algo que la Iglesia vive, Señor, ¿por qué permites que la Iglesia atraviese estas circunstancias? A veces pasan cosas y no las terminamos de entender. Quizás también porque nos falta llenura del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y Dios lo usaba de una forma sorprendente. O sea, no suele ser muy habitual que un ángel se te aparezca y te diga, deja todo esto y vete allí a predicar. O que después, cuando terminó de hablar con el etíope, otra vez el Señor se lo llevó de allí, se lo llevó a Azoto, a otra ciudad, para que siguiera predicando. Bueno, sin duda, cuando el Espíritu Santo toma el control, cuando el Señor es el que 100% domina, controla tu vida, las cosas que pueden ocurrir pueden ser sorprendentes. Puede ocurrir cualquier cosa. Pero ¿por qué el Señor saca a Felipe de Samaria para llevárselo a un lugar desierto en el que va a encontrar a un solo hombre, un etíope? ¿Realmente compensaba? En Samaria le estaba predicando a mucha gente y mucha gente se estaba convirtiendo. Pero en el camino de Jerusalén a Gaza, que era desierto, solo iba a hablar con un hombre. ¿Compensaba eso? Repito, nuestra perspectiva de las cosas a veces no sigue la misma lógica de Dios. Dios ve cosas, Dios tiene una forma de actuar, Dios hace de una manera distinta. Si viniese Jesús en este tiempo, ahora imagínate que de pronto, no va a ocurrir porque no es bíblico y es imposible, pero estamos simplemente imaginando, hipotéticamente, para contemplar cómo actuaríamos los cristianos, cómo actuaría la Iglesia. Imagínate que Jesucristo viene a la Iglesia en este tiempo. Viene como hombre en este tiempo, siglo XXI, Él dice, voy a venir al mundo, voy a estar una temporada ahí con vosotros. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Qué hacen las iglesias? Para empezar, todas las organizaciones cristianas se iban a pelear para ver quién se iba a encargar de organizar la agenda de Jesucristo. Eso ya te lo aseguro. Iba a haber peleas fuertes por ahí, reclamando todos, no, nosotros somos la autoridad aquí, tenemos que organizar todo, no, somos nosotros, si viene aquí a este lugar, nosotros nos ocupamos de marcar la agenda. ¿Y qué es lo que se haría? Ya después de muchas peleas, cuando ya alguien consiguió tomar el control, bueno, pues vamos a alquilar los estadios de fútbol más grandes, vamos a tener la máxima audiencia en las horas puntas, vamos a hacer unas campañas publicitarias impresionantes, vamos a llenar el mundo de información, de datos, para que Jesús pues predique y les enseñe a todos. A que se haría así. O sea, yo no tengo la menor duda. Pero cuando Jesús vino a este mundo, claro, no había internet, no había estadios de fútbol, pero sí, Él tenía capacidad de llegar a multitudes y alguna vez lo hizo, pero no era lo habitual. En una ocasión, en el Sermón del Monte, Él le está predicando a una multitud. Incluso se sube en una barca y se mete un poquito hacia adentro del mar y toda la gente se sientan, se ponen allí en la orilla. El mar estaba calmado, no había oleaje. El hecho de subir en la barca y meterse un poco hacia adentro, los expertos dicen que posiblemente fue para que el sonido de su voz llegase mejor a la gente, porque tú sabes que en el agua las ondas sonoras rebotan de una forma distinta que en el aire. Entonces, Él le habló a una multitud. En algunos momentos Él estuvo con multitudes, pero no era lo habitual. Lo más común en el tiempo en el que Jesús estuvo aquí como hombre
fue el trato personal. Por descontado, los 12 apóstoles estuvieron con él durante esos más de 3 años, pero después Jesús buscó el contacto personal y muchas veces en la soledad, en la intimidad con una sola persona. De hecho, las grandes enseñanzas, los grandes pasajes de los evangelios, la mayoría tienen que ver con esos momentos. Jesús y la mujer samaritana, Jesús y Nicodemo, Jesús y Zaqueo, algunos momentos especiales con algunos de los discípulos en particular. Siempre buscó el Señor eso. Pero nosotros pensamos de otra forma. Multitudes a lo grande. Si viene Jesús, le organizamos campañas donde llenemos estadios con 100.000 personas y seguro que se llenaban. Pero igual pasaría como en este tiempo. ¿La gente realmente vendría a escuchar el mensaje? ¿O vendrían porque, oye, hay un famoso Jesucristo, vamos a verlo, no nos lo podemos perder? Cuando Jesús vino a la tierra, muchos venían para verle, no para escucharle, porque su fama se extendió. Alguien, un maestro, un rabí judío que hace milagros, que sana a los ciegos, que resucita muertos. Si eso pasase hoy, te aseguro que si alquilasen el Camp Nou se llenaba. Pero seguro que no todos venían a escuchar el mensaje, para arrepentirse de sus pecados y seguir a Jesús. Venían para ver el espectáculo, para ver lo que estaba ocurriendo, a ver si ocurren milagros, a ver si recibo algo, a ver si me puedo hacer una foto o que me firme un autógrafo. Los seres humanos somos así. La multitud a la que Jesús dio de comer, 5.000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Cuando al día siguiente Jesús se fue, la multitud le buscó. ¿Dónde está Jesús? Vamos a buscarle. Cuando le encontraron, Maestro, te hemos estado buscando. Y Jesús les dijo, me buscabais porque ayer comisteis como verdaderos animales. Y os digo, y allí empezó a enseñarles. Y en el momento que empezó a enseñarles, a la gente ya no les gustó el tema. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, y se escandalizaron. Y dice que se fueron todos, no quedó ni uno, quedaron solo los 12 apóstoles. Bueno, pues esa es la realidad. Pero Dios actúa de otra forma. Las multitudes pueden estar ahí, pero ¿qué es lo que busca la multitud? No siempre, a veces sí, pueden ser multitudes que buscan, pero normalmente las multitudes no buscan escuchar la palabra, buscan otras cosas. Y hoy en día pues tienes la prueba. Si tú organizas un concierto con el grupo de moda de éxito en todo el mundo, si tú traes al grupo que esté más de moda hoy en día en el mundo evangélico, lo traes aquí a Barcelona, alquilas el Palau Sant Jordi, que caben 15.000 personas, seguro que se llena y pagando entrada. Pero si tú dices, vamos a coger el Palau Sant Jordi para predicar la palabra de Dios, vamos a hacer un estudio bíblico, ¿cuántos crees que van a venir? Pocos. Pocos, muy pocos. Neftalí dice, los que vienen los martes. ¿Te imaginas el Palau Sant Jordi con 18.000 asientos y 20 personas allí sentadas? Ahora, si tú traes a dar un estudio bíblico a este maestro, este apóstol, alguien con mucho nombre, que es famoso, entonces también viene mucha gente. Pero pregunto, ¿vienen para escuchar la palabra o vienen para ver al famoso? Aquí una vez en nuestra iglesia, a veces lo he contado porque fue gracioso, que vino Will Graham, que es un hermano, él está haciendo ahora de pastor en una iglesia en Almería. Y Will Graham pues es maestro de la escritura, de la Biblia, y lo invitamos, y vino y estuvo dando un estudio bíblico aquí en Valls, vino con su esposa.
y lo anunciamos, igual que otras veces que nos visita alguien, pues lo anunciamos. Lo que pasa que, claro, el apellido Graham en el mundo evangélico es muy conocido por Billy Graham. Billy Graham pues, ha sido un hombre, según la prensa internacional, uno de los hombres más influyentes del siglo XX. Billy Graham ha estado con presidentes de Estados Unidos, ha estado con personalidades de todo el mundo, con casas reales en Europa y en todas partes, predicando el Evangelio a centenares de miles, estadios llenos de gente. Y su hijo Franklin Graham pues estuvo precisamente aquí en Barcelona hace unos años, en una campaña también así multitudinaria, en el Palau Sant Jordi, precisamente, que estaba antes mencionando, y durante varios días pues el Palau Sant Jordi se llenó, porque el apellido Graham es el apellido Graham. Entonces anunciamos que venía Will Graham, y se ve que alguien por ahí, Graham, Will y Billy se parecen, y algunos, eso del Graham, se ve que corrió la voz por ahí que venía el Graham y tal, y algunos no sabían ni quién era, pero sabían que era un famoso, así que se nos llenó la iglesia pero a rebosar, no cabía la gente. Y hizo gracia porque en un momento dado me puse yo en la puerta, estaba en la puerta y seguía viniendo gente, y llega uno, se asoma, pero gente que no era ni creyente ni nada, gente de aquí del pueblo que ni habían venido nunca a la iglesia. Y se asoma uno, que es un vecino de por aquí, unas calles de estas de por aquí, se asoma y me ve y dice, hola, digo, hola. Dice, ¿es aquí donde ha venido un famoso? Digo, sí, entra. Y entró y se sentó allí. Todos tan contentos porque había venido un famoso. La gente es así, somos así, vaya. Sí, hay que anunciar algún nombre así que parezca de famoso, aunque no sea, decimos, este que es tan famoso en todo el mundo. Pues si viniera Jesucristo, estoy convencido que millones irían a verle, pero igualmente estoy convencido de que de esos millones, no todos, ni mucho menos, vendrían dispuestos a escuchar la palabra. La gran mayoría venían para verle. Hombre, no todos los días se ve a Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios no hace las cosas según nuestra perspectiva humana. Felipe es el protagonista en un tremendo avivamiento en Samaria y y un ángel del Señor le dice, Felipe, deja todo eso y vete allí, al camino de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hace Felipe? No, pero no puedo irme porque mira lo que estoy haciendo aquí, porque no sé qué, porque... No, Felipe no dice nada, se va. El Espíritu lo lleva. Y ahora se encuentra con un etíope. Y vuelvo a preguntar, ¿compensa dejar de predicar a miles para ir a predicarle a uno? No sabemos más de este etíope. No conocemos nada más, porque la Biblia no nos da más datos. Pero hay tradiciones que dicen que por este hombre, toda Etiopía fue evangelizada. Y no sabemos si esos datos son ciertos o no, pero muy posiblemente. Sí. En Etiopía la iglesia copta es muy antigua y hay muchísimos. Es una iglesia muy grande, la iglesia principal en Etiopía. De hecho, se llegan a ver rumores, no se sabe si son ciertos o no, de que el Arca de la Alianza la tienen ellos, está allí. La tienen los etíopes coptos, los cristianos coptos allí. No se sabe, no sabemos. Pero muy posiblemente ese hombre le predicó a muchísima gente. No sé a cuántos, pero viendo lo que pasó aquí, no me cabe duda de que este hombre, por donde quiera que fue predicando el Evangelio, porque tuvo una convicción total. O sea, se le veía ya el fruto, porque nada más llegar a donde estaba el agua ya dijo, mira, ahí hay agua, quiero bautizarme. ¿Puedo? Sí, claro, crees en Jesucristo. Lo que él dice, creo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos. En el versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó.
Dios hace las cosas a su manera. Dios nunca nos va a preguntar cómo queremos hacer la obra. Dios en la Biblia nunca llegó a ningún profeta, a ningún rey, a ningún hombre y le preguntó Dios, ¿cómo te gustaría hacer la obra? ¿Cómo te gustaría servirme? ¿Cómo te gustaría que la iglesia fuese, que el pueblo, las reuniones, cómo te gustaría? Nunca Dios hizo eso. Dios siempre dice cómo lo tenemos que hacer. ¿Y nosotros obedecemos o no? Esa es la cuestión. En la iglesia, hoy en día, en todos los tiempos ha podido pasar eso, pero en la iglesia hoy en día, pues ocurre mucho esto, que tenemos mucha creatividad y somos muy inteligentes los hombres, entonces siempre tenemos ideas buenísimas de innovaciones, de cosas nuevas que podemos aportar en la iglesia, cosas para atraer a la gente del mundo. Montamos espectáculos en la iglesia que no tengan nada que envidiar a los espectáculos del mundo. Y espectáculos que no se vean demasiado religiosos, que no tengan un contenido muy religioso, porque lo que queremos es que venga la gente a la iglesia. ¿Pero esa es la forma de Dios? No. Jesús nunca hizo eso, ni ninguno de los apóstoles, ni los profetas. Es que es un poco absurdo. ¿Te imaginas a un profeta anunciando, venid a la carpa que hemos montado aquí, hemos montado un tabernáculo muy grande, venid que vamos a proyectar una película del mundo, muy divertida, y cuando ya está allí toda la gente sentados para ver la peli, entonces sale el profeta y dice, bueno, ahora pondremos la peli, pero primero os voy a profetizar yo. O sea, los engañamos. Le decimos, ven, que no te voy a predicar la palabra, y cuando ya están aquí, ahora te la predico. No se puede hacer eso. O sea, tenemos que ser transparentes. El que venga tiene que venir para saber a qué viene, y si no quiere, pues no, que no venga. El Señor respeta el libre albedrío, y el que no quiere escuchar la palabra, que no la escuche. El hombre es libre de tomar las decisiones que quiera para conducir su vida. Nosotros tenemos que predicar y siempre que tengamos ocasión tenemos que insistir. Y si la persona está así, insiste, instale a tiempo y fuera de tiempo, como dice ahí. Pero si en un momento la persona te dice, no quiero que me prediques, no quiero saber nada, yo no creo en Dios, entonces respétale. Jesús le dio instrucciones a sus discípulos y les dijo, si en un lugar no os reciben, sacudid el polvo de vuestro calzado y marchaos a otro sitio donde sí quieran escucharos. El tiempo es breve, es corto y tenemos que aprovecharlo en aquellos que están dispuestos a escuchar. No podemos forzar a nadie a escuchar la palabra. Siempre que puedas, háblales. Si alguien te dice, no me prediques más, bueno, no le prediques. Igual algún día encarta y le sueltas por ahí un versículo, pero lo que sí puedes hacer es orar por esa persona, ora por él. Se lo puedes decir, está bien, no te voy a hablar, no te voy a molestar más, pero voy a orar por ti. No ores por mí. Sí, voy a orar por ti. Ahí sí que no me lo puedes impedir. Lo siento, voy a orar por ti. Bueno, Dios es soberano y en su iglesia Él es el dueño y Él hace las cosas como Él ha dicho en su palabra y Él pone y Él quita y Él hace y deshace. Tenemos que creer eso. La iglesia le pertenece a Él. A veces, pues, uno está en la iglesia y es que a mí no me gusta cómo se predica ahí. Es que el pastor, a mí no me gusta como este es el pastor. O a mí no me gusta la forma en la que... Bueno, pues entonces díselo a Dios, habla con Dios, porque Dios es el que pone y el que quita. Cristo es el que nombra los ministerios. Si ahí hay un pastor, no lo pusieron los hombres, lo puso el Señor. Si no te gusta o tienes un problema con él, vete al jefe, habla con el jefe. Díselo, Señor, a mí este pastor no me gusta, cámbialo. A ver qué te dice el Señor. No sé, puede ser que te diga, no, pues sí, claro. ¿Cómo te gustaría? Pues alguien más divertido, que cuente más chistes. A lo mejor el Señor pues te da uno así, ¿no? No sé.
O te manda a una de estas iglesias que sí, son muy divertidas y hay shows. En cada culto es un show. Y el showman que está allí en el púlpito, pues tiene don de gentes y hace que la gente se lo pase estupendamente. Pero tenemos una misión y es predicar la palabra. Y la predicación de la palabra, seamos honestos, sinceros, no es una cosa de multitudes. Cuando predicamos la palabra, realmente no podemos esperar que nos sigan multitudes, que llenemos estadios, porque no es popular. El mundo se declina hacia las cosas más vistosas, a lo más entretenido, lo que tiene que ver con el espectáculo. Y en el mundo evangélico también pasa así. ¿Quién es creyente y quién no? Uy, eso lo sabe el Señor, nosotros no lo sabemos. Por sus frutos los conoceréis, pero ahí cada uno tendría que hacer un autoanálisis para ver dónde se encuentra. Aquí no ocurre nada extraño que no haya ocurrido en toda la Biblia. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y se encontró con un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Qué es lo que ocurre aquí realmente? Pues lo que ha ocurrido en otros momentos de los evangelios. Jesucristo saliendo al encuentro de una persona que necesitaba escuchar el mensaje del evangelio. Es como cuando Jesús, en lugar de dar un rodeo como hacían los judíos y no pasar por Samaria, Jesús atraviesa Samaria, se sienta al lado de un pozo y manda a sus discípulos: id a la ciudad a buscar provisiones, yo me quedo aquí. Jesús sabía que ese día iba a tener un encuentro con una mujer samaritana, y ahí aparece la mujer samaritana con sus cántaros para coger agua del pozo en el cual Jesús está sentado. Y cuando llega esta mujer, Jesús le dice: mujer, dame de beber. Él no tenía con qué sacar el agua. El artilugio que los peregrinos llevaban se lo habían llevado los apóstoles. Y la mujer se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judío, y yo, mujer y samaritana, me pides a mí de beber? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Se quedó muy sorprendida. Pero aquel día la vida de esa mujer cambió. Sin duda, si estuviésemos en este tiempo y Jesucristo viniese en este tiempo, las autoridades evangélicas que organizarían la agenda de Jesús, en esa agenda no habría tiempo para que Jesús fuese a hablar con una pobre mujer allí en un barrio de estos marginales en una ciudad. No hay tiempo. Jesús, tenemos la agenda apretadísima. Tienes que reunirte con las autoridades a esta hora, tenemos una entrevista por televisión a esta otra, tenemos un acto público en tal sitio porque vamos a inaugurar no sé qué, y tenemos el evento principal esta noche con el estadio repleto de gente. Y no habría tiempo para esos encuentros personales. Pero Dios no piensa así. Lo que está haciendo aquí Jesús ya había hecho. Está usando a uno de sus siervos, a Felipe, para poderle hablar a un hombre que tiene hambre de la palabra de Dios, un hombre que busca, que llama y que pide, y que se le va a dar, como Jesús dijo: el que pide, recibe, el que llama, se le abre, y el que busca, hallará. Y este iba buscando, pero no sabía, no entendía. ¿Cómo iba a entender si nadie se lo explicaba, verdad? También sabemos de este etíope que era un prosélito. Los prosélitos eran convertidos al judaísmo y que se circuncidaban, cumplían con los rituales. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, por lo que dice ahí, que había venido a Jerusalén para adorar. Llevaba las escrituras,
había venido a Jerusalén para adorar, o sea, estaba siguiendo las tradiciones judías. Por lo tanto, entendemos que como no era judío de raza, era etíope, y estaba haciendo esto, él era un prosélito. Un prosélito era esto, una persona que había creído en el judaísmo sin ser descendiente de Abraham y que había cumplido con las condiciones de la ley para convertirse en prosélito. Porque después había otras personas que se les llamaba temerosos de Dios, que estos no habían llegado al nivel anterior, o sea, no habían dado una confesión de creer y haber aceptado los rituales. Lo primero era circuncidarse, hombre, y aceptar todas las condiciones que los judíos ya venían cumpliendo. Un prosélito, sí, era prosélito porque cumplía con todo lo que la ley exigía. Un temeroso de Dios, no. Era alguien que simpatizaba, que podía asistir a la sinagoga y ahí escuchaba cuando se leían las escrituras. Nosotros igual diríamos un simpatizante, alguien que le gusta y está simpatizando, pero que todavía no ha dado el paso de recibir a Cristo como su Salvador. En el judaísmo también ocurría esto. Entonces este etíope iba leyendo al profeta Isaías capítulo 53. El libro de Isaías es un libro muy especial. Toda la Biblia es inspiración divina y toda la Biblia es especial, sin duda. Pero hay pasajes que realmente resaltan, ¿no? Y el capítulo 53 de Isaías es uno de esos pasajes que resaltan. Es un texto tan claro, hablando de lo que un día Jesucristo haría en la cruz. Es tan evidente. Nosotros, como ya conocemos la historia y lo que le ocurrió a Jesucristo, miramos para atrás y leemos Isaías 53, ¡wow! Y realmente decimos, tremendo, la revelación que Dios le dio a Isaías para escribir exactamente lo que Jesús vivió. Cómo se describe ahí en un capítulo, cómo se describe realmente el sufrimiento de Cristo, lo que Él tuvo que soportar, cómo se intuye todos los padecimientos, todo, ¿no? Con pocas palabras se dice muchísimo en este capítulo. Ahora bien, ¿podía el eunuco por sí solo conocer y saber el significado de este mensaje? Felipe le pregunta en el versículo 30, ¿entiendes lo que lees? Dice que le oyó, que lo iba leyendo. Los judíos tienen por costumbre, cuando leen la Biblia, leer en voz alta, aunque estén solos. O sea, cuando tú lees, normalmente lees en silencio, ¿verdad? Si estás en casa y estás leyendo para ti, si lees para otros que te oigan, evidentemente tienes que hacerlo en voz alta. Pero normalmente, cuando tú lees para ti, lees en silencio. Tanto si lees la Biblia como si te lees un libro, eso es lo que normalmente se hace, pero los judíos no. Los judíos tenían por costumbre leer en voz alta, aunque estuviesen solos y fuese para ellos mismos. ¿Por qué? Bueno, podríamos dar explicaciones. Según algunos expertos, leer en voz alta tiene factores añadidos que no ocurren en nuestra mente, como cuando leemos en silencio. Claro, el hecho de leer en voz alta requiere de un poco más de esfuerzo que leer en tu pensamiento. O sea, cuando tú lees en tu pensamiento, está bien. Estás leyendo y tu mente está trabajando mucho mejor que ver pantallas. Pero cuando lo haces en voz alta, tienes que poner más atención y tienes que activar otra parte de tu cerebro para controlar con tu boca lo que estás leyendo. Entonces, podríamos decir que si leer es bueno, leer en voz alta sería un poquito más bueno. Si puedes, ¿sí? Eso podría estar relacionado con lo que dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, sino que normalmente hacemos es leer en silencio, no lo oímos, pero si lo hacemos en voz alta, nosotros mismos estamos oyendo la palabra de Dios. Sí.
puede tener relación. Belén decía que sí, que quizás tiene que ver con lo que dice que el Evangelio, la salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Puede ser, sí. Los judíos, muchas de estas costumbres que ellos tenían son buenas, está bien imitarlas. Evidentemente no siempre puedes leer en voz alta. El etíope iba por un camino, muy probablemente no iba solo, igual llevaba algún tipo de séquito. Normalmente en estos tiempos nunca se viajaba solo. Era muy peligroso viajar solo en este tiempo. Cuando se iban en trayectos así muy largos se buscaban caravanas, se unían viajeros a otros viajeros y entonces viajaban juntos porque los caminos estaban plagados de salteadores, de ladrones. El mismo apóstol Pablo fue sorprendido varias veces en sus muchos viajes en algunos caminos y le robaron y le atacaron y todo. La parábola del buen samaritano tiene que ver con esto, ¿no? Algo que era muy común en ese tiempo. Entonces, muy posiblemente el etíope no iba solo, pero él era una autoridad dentro de Etiopía. Entonces, pues, como autoridad, seguramente llevaba soldados, escolta, no sé, no lo dice ahí la Biblia, pero es probable. Pero Felipe se puso junto a él, dice que acercándose, se puso junto al carro y oyó lo que lo que el etíope estaba leyendo. O sea, el etíope leía en voz alta y leía el profeta Isaías 53. Ahí nos cita en el versículo 32 y 33, del versículo 7 al 8 de este capítulo. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cómo podré entender si nadie me lo explica? Ahora intenta ponerte en la piel de este eunuco. Él es judío, bueno, no, es prosélito, conoce la fe judaica, conoce de las Escrituras. O sea, este ha viajado a Jerusalén para poder cumplir con muchos de las obligaciones judías que eran hacer varios viajes según qué fiestas, venir a Jerusalén. La Pascua era obligatoria y siempre para los judíos que viviesen menos de 30 kilómetros, las principales 3 fiestas eran obligatorias. Los que vivían más lejos eran opcionales, estas fiestas. Pero si podían, venían, se esforzaban, y el etíope vino. Entonces, en Etiopía, no sé si ahí en su zona, seguramente sí, claro, había sinagogas, había algunos núcleos donde había judíos, y ahí se leían las Escrituras, o sea que era un hombre que conocía ya cosas. Había cumplido con la ley judía, estaba involucrado. Pero ahora ponte tú en la piel. Él está leyendo un pasaje en el que dice, como oveja a la muerte fue llevado. Está hablando de alguien que igual que una oveja fue llevado a la muerte, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Tú estás en la posición del eunuco, estás leyendo esto y tú no sabes qué quiere decir esto. Él le dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otra persona? Es confuso. ¿Cómo poder saberlo? Para saberlo, tendrías que hacer un estudio muy profundo de las Escrituras, considerar todas las profecías que tuviesen que ver con el Mesías, la venida del Mesías, tener el discernimiento para distinguir las profecías del Mesías que tienen que ver con su primera venida y las profecías del Mesías que tuviesen que ver con su segunda venida. Tendrías que conocer muy bien el plan de Dios, tendrías que ser un verdadero creyente, no un religioso, un verdadero creyente, y que el Espíritu Santo te pudiese guiar a conocer la verdad de lo que estás estudiando y lo que estás leyendo. Y el etíope no tenía esos ingredientes. Por eso Cristo viene y sale a su encuentro, utilizando a su siervo Felipe para explicarle, porque este hombre buscaba la verdad
y todo el que busca halla, y el Señor se la iba a revelar. El viernes pasado estábamos estudiando en hermenéutica bíblica, estábamos estudiando dentro de las reglas de interpretación. Hemos empezado, estaremos algunos días estudiando cómo interpretar la profecía, o sea, la hermenéutica aplicada a la profecía. Y dijimos que, claro, nosotros mirar para atrás las profecías que se cumplieron, cuando la profecía tiene que ver con predicción de futuro, para nosotros es fácil encontrar cómo se cumplió. Miramos para atrás, entonces inmediatamente es fácil relacionarlo. Pero yo os ponía un ejemplo el viernes pasado en hermenéutica, referente al Mesías, al Cristo. Un pasaje dice que nacería en Belén, otro pasaje dice que Dios lo llamaría de Egipto, otro pasaje dice que sería llamado Nazareno, por vivir en la ciudad de Nazaret. Entonces, el judío que leía esas tres escrituras, para él era difícil entender el concepto. ¿Por qué? Es complicado. ¿Cómo relacionar esos tres lugares geográficos con el Mesías si están tan distantes entre sí? Nacería en Belén, pero también dice que lo llamaría de Egipto. ¿Por qué lo llama de Egipto? ¿Y por qué le llamaban Nazareno? Por vivir de la ciudad de Nazaret. ¿Por qué lo iban a llamar Nazareno? Nosotros miramos para atrás y ya es muy fácil. Nació en Belén, tuvieron que huir cuando era bebé a Egipto y allí estuvieron una buena temporada y de allí el Señor lo volvió a llamar para que ya volviese después de que Herodes había muerto, y entonces se establecen en Nazaret y va a vivir allí toda su vida hasta que empiece su ministerio, por lo cual se le conoce como Jesús de Nazaret. Pero para nosotros es fácil porque miramos atrás y vemos ya cómo ocurrió todo. Pero el judío que mira hacia adelante y solamente tiene esos detalles de la profecía, ¿cómo puede saber todo eso? Es muy difícil. Si no es que tienes una revelación especial de Dios, no lo puedes saber. Nos pasa como a nosotros cuando estudiamos las profecías que faltan por cumplir. Cuando estudiamos el Apocalipsis, ahí vemos cosas que no terminamos de percibir totalmente o saber qué querrá decir esto. Hay partes que están claras, hay partes que están confusas. O a lo mejor hay partes que las imaginamos de una forma y después era de otra. O sea, hay unas cosas que sí y hay otras cosas que no sabemos. Pues el etíope le pasaba esto. Él estaba escuchando de Jesucristo algo que se escribieron cientos de años antes y no sabía bien qué quería decir. Entonces, ¿qué hace Felipe? Pues se lo explica. Aquí no nos cuentan toda la conversación, todo el diálogo, aquí está resumido. Pero yo me imagino a Felipe hablándole y diciéndole, pues mira, Isaías escribió de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Jesús hace poco tiempo murió en una cruz. Por eso aquí el profeta decía, como un cordero fue llevado al matadero y delante del que lo trasquila cayó, no abrió su boca. Porque Él vino para dar su vida por nosotros. Mira, el problema del hombre es el pecado. Tú conoces la ley, sabes que es imposible que podamos cumplir con la ley, por lo tanto todos hemos pecado. Y si hemos pecado, estamos perdidos. Nuestra relación con Dios está rota porque Dios es santo, santo, santo. Y en nuestro pecado nosotros no nos podemos encontrar haciendo la paz con Dios. Y lo que es imposible para los hombres, Dios lo ha hecho posible. Jesucristo vino al mundo, murió por nosotros en la cruz, para que de esa forma Él ocupara el lugar nuestro y nosotros ya no tengamos que morir. Él murió por nuestros pecados. Y esto no fue un accidente. El profeta Isaías ya lo anunció que sería así. Dios lo tenía previsto de antemano. Él lo dispuso todo para que Cristo viniese y algunos le conocieron y ahí está la iglesia creciendo y los apóstoles y tal. No sé todo lo que le diría Felipe, pero muy probablemente pasaron un buen rato porque seguían de viaje.
El eunuco le rogaba, por favor, sube al carro conmigo, siéntate a mi lado, explícame las Escrituras. Eso es tener hambre por la palabra de Dios. Eso es hambre. Hay pocos como el eunuco en la iglesia. Hay pocos que digan, sí, hermano, predíquenos, danos estudios, enséñanos. Hay pocos así en la iglesia. La gran mayoría, ahora hay que ir al estudio bíblico. Qué rollo, qué pesado. A ver si tengo alguna excusa para no ir. Ay, sí, mira, esta va a servirme. Hoy no voy al estudio. Gracias a Dios que siempre hay un grupo que creen de verdad. Y me estaba acordando ahora de cuando comenzamos a dar estudios bíblicos cada día, ahí en el mes de marzo. Ya sabéis, fue el 17 de marzo del año 2020, ¿no? Sí, ahora estaba dudando, del 19, no, el 20, que estamos en el 21. Era un martes como hoy, y como estaba todo con las restricciones y eso, pues en lugar de venir a la iglesia, los cultos veníamos y los retransmitíamos desde aquí, pero el estudio bíblico, para que estuviésemos aquí 3 o 4, pues ya lo damos desde casa. Y entonces yo desde casa, así como estamos haciendo ahora, di el estudio bíblico. Estábamos confinados, solo se podía salir a trabajar en los trabajos que se consideraban de primera necesidad, solo se podía salir de casa para cosas de primera necesidad, no se podía para irte a pasear, para me voy a dar una vuelta, no se podía. Para ir a comprar, para ir a la farmacia, para ir a echar gasolina, lo fundamental. Y entonces pues dimos el estudio y ahí pues se juntó un grupo de personas, muchos pues estáis ahí. Y entonces pues nos despedimos, bueno pues ya está, hemos dado el estudio y igual podríamos dar más estudios ahora que estamos en casa y no tenemos nada que hacer. Inmediatamente pues los hermanos reaccionaron, pues sí, ¿por qué no damos más estudios mañana? ¿Por qué no damos otro estudio mañana? Estamos en casa, no hacemos nada. Y yo pensé, pues sí, pues claro, vale, pues sí, es buena idea, vamos a dar otro estudio mañana. Y dimos un estudio el miércoles, pues podemos seguir. El jueves dimos otro estudio, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y así 1 año y 3 meses, hasta el día de hoy. Y ahí hubo hermanos como el eunuco este. Dice que le rogó a Felipe, sube al carro, siéntate a mi lado y me explicas la Escritura. Pues eso es lo que pasó ahí. Había hermanos que dijeron, sí, pastor, vamos a seguir haciendo estudios bíblicos. Tenemos hambre de la palabra. En ese momento yo no sabía en qué me estaba metiendo. Porque dar un estudio bíblico cada día es un sacrificio. Y yo pensé, el primer mes estamos confinados, pero después pues esto ya seguramente dejaremos de hacerlo. Y el segundo mes pues pensé, bueno, poco a poco la gente se cansará, se van a aburrir, y llegará un momento en el que me conectaré, seremos 2 o 3, y a lo mejor decimos, bueno, vamos a descansar una temporada, pero no me habéis dejado descansar una temporada. Ahí está el grupo cada día fiel y yo me alegro de que haya hermanos, a mí me bendice, me anima, me estimula a decir vamos adelante, vamos a seguir luchando. Es un estímulo, es una bendición de fe ver que, aunque no seamos multitudes, pero que existe siempre ese grupo de hermanos dispuestos a buscar las cosas de Dios en la sencillez, en las manos del Señor. Señor, enséñanos, guíanos, y ahí seguimos, ahí estamos. Como este etíope, y él se fue a Etiopía y predicó, allí donde el Señor te lleve, pues predica tú también. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron de viaje, no había prisa. Felipe tampoco tenía una agenda, un reloj que tenía que cumplir un horario, así que se tomaron el tiempo, seguro que estuvieron horas ahí
explicándole y hablándole. Le explicó todo, ya sabía del bautismo, de todo. Porque el eunuco cuando vio agua dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? O sea, se lo explicó todo lo que representaba el bautismo, lo que significaba. Estuvieron ahí hablando bien, bastante tiempo. Y entonces, pues, aquí hay agua, versículo 36. ¿Qué impide? Y Jesús le dice lo único que es necesario para que una persona se bautice. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, es obvio que ya le ha predicado todo el Evangelio, lo sabe todo. Porque no le dice si crees que Jesucristo, si crees que los pecados, no. O sea, todo lo que yo te he explicado hasta ahora, si crees, puedes bautizarte. Y el eunuco solamente dice esta oración, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Bueno, ahí tienes el detalle de que antes decíamos de que muy posiblemente no iba solo. Como ministro de Etiopía, llevaba un séquito, llevaba escolta, llevaba siervos, porque no dice, y paró él el carro, no dice, mandó parar el carro. Él no conducía, él iba sentado leyendo a Isaías y Felipe se lo iba explicando. Pararon el carro, bajaron a las aguas y Felipe lo bautizó. ¿Qué es el bautismo? Un testimonio público, es un acto simbólico. El bautismo nos habla de limpieza. Somos lavados en Cristo todos nuestros pecados. El bautismo nos habla de un cambio radical. Es como lo que se hace en el acto simbólico, ser sepultados y resucitar. Cuando uno muere con Cristo, va a resucitar con Cristo. Eso es lo que Cristo hizo. Murió y al tercer día resucitó. Mira, en Romanos capítulo 6, un texto que hable así, uno de los textos que nos hablan del bautismo, pues aquí en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí lo tienes perfectamente explicado lo que significa el bautismo. Está hablando de morir y resucitar. Por eso el bautismo es por inmersión. En algún momento de la Iglesia, como otras muchas cosas, se desviaron en las prácticas, en las enseñanzas, y en un momento dado se dejó de bautizar a los adultos y se empezó a bautizar a niños, y en un momento dado se dejó de bautizar por inmersión y se empezó a bautizar por aspersión, o sea, echando un poquito de agua en la cabeza del bebé. Se pierde el significado del bautismo y se pierde el propósito. El propósito es dar testimonio. Eso no lo puede hacer un bebé. Un bebé no puede entender el Evangelio, por lo tanto no puede creer y no puede decir yo quiero bautizarme. Y se pierde lo que significa el bautismo, el dar el testimonio simbólico de que he muerto, por eso soy sumergido en el agua, igual que Cristo fue sepultado, yo soy sepultado en las aguas. Es simbólico, porque si lo hacemos literal tendríamos que cavar una fosa, enterrar a una persona y después lo desenterramos y lo sacamos. ¡Ha resucitado! Un trabajo que no veas. Imagínate, cada vez que alguien creyese, este ha creído, quiere que lo sepultemos. Ahora con todo el calor tener que hacer ahí un agujero para enterrarlo. No, hombre, el propósito es dejar una enseñanza.
Entonces, el agua nos sirve. Sepultamos a la persona bajo las aguas, lo sacamos y decimos, ha muerto y ahora ha resucitado. O sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos resucitado. Y eso es algo que, como lo que ocurre en el Espíritu no lo vemos, una persona dice, yo creo en Jesucristo, he muerto y he resucitado juntamente con Cristo, pero nadie lo ve porque eso ocurre en el interior, entonces la persona da testimonio mediante el bautismo. Por eso, aunque el bautismo no salva, es un sacramento, es algo que Dios ha mandado, por eso lo hacemos. No nos podemos descuidar y pensar, bueno, total, sin bautizar no salva, ¿para qué tenemos que bautizar? Con creer es suficiente. Bueno, entonces estaríamos desobedeciendo lo que la palabra dice. Y la primera señal de haber creído de verdad es precisamente la obediencia. Por eso el etíope no se lo pensó dos veces. Felipe le había dicho, el que cree y es bautizado. ¿Y qué dijo el eunuco cuando vio allí un poco de agua? ¡Mira! Allí hay agua, quiero bautizarme. Está bien, vamos a bautizarte. Hoy en día en la iglesia, en las iglesias, por norma general, pues seguimos más o menos una tradición, una costumbre, y es que cuando hay una persona que dice que ha creído o lleva un tiempo asistiendo a la iglesia y vemos evidencias de que ha creído, entonces pues se le invita, oye, ¿a ti te gustaría bautizarte? Porque se le enseña el bautismo. Entonces si la persona dice, pues sí, me quiero bautizar, pues se le hace algo de formación para que... Pero esto no ocurría en la Biblia. El día de Pentecostés hubo miles que creyeron y miles fueron bautizados. ¿Es posible que entre los miles que se bautizaron alguno a lo mejor no había creído de verdad? Pues sí, claro que es posible. Pero es que a nosotros también nos pasa eso, tomándonos tiempo, haciendo discipulados, y después resulta que alguien que parecía que creía y que estaba ahí eso, de pronto un día dice, ya no vengo más a la iglesia. Dices, vaya, ser religioso es muy fácil. Y a veces somos engañados. El Señor no, pero nosotros sí. Nos fijamos por lo que vemos y al final se puede demostrar otra cosa. Bueno, ¿y pasa algo? Pues no pasa nada. Que se bañó un día y ya está. Lo importante es creer y ser salvo. Si uno se bautizó y no creía, la mayoría de nosotros nos bautizaron y no creíamos. A mí me bautizaron cuando era un bebé. ¿Alguien aquí no lo bautizaron de bebé? Que levante la mano. Bueno, los que ya habéis nacido en familias cristianas, no. Pero de los que os convertisteis de mayores, ya de venir de familias católicas, os bautizaron a todos. ¿A ti te bautizaron, Juan? Claro. Algunos estamos bautizados 2 veces. Pero... No me enteré. Claro. Le preguntan a Estalí cómo fue, dice, no me enteré. Claro, ¿cómo te ibas a enterar, no? O sea, la primera vez que nos bautizamos no sirvió de nada, porque es que no creíamos, no éramos bebés. Después la gente crece y de todos esos que bautizaron, ahí hay de todo. Hay ateos, hay asesinos, hay maltratadores, se hacen de otras religiones. Bautizar a un bebé no sirve de nada, porque el bautismo no salva. Y un niño no necesita ser bautizado para salvarse. Cristo dijo que de los tales es el reino de los cielos. La inocencia de un niño lo lleva directamente a la vida eterna si éste muriese. Y otra cosa, y terminamos. ¿Te diste cuenta que se puede predicar a Jesucristo usando el Antiguo Testamento? Dice en el versículo 37, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo... Ah, no, esto no. Espera, el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Ya lo dijimos los días pasados. Pedro, cuando predicaba con el Antiguo Testamento.
Esteban, en su defensa, predicó usando el Antiguo Testamento. Pablo iba a las sinagogas y predicaba usando el Antiguo Testamento. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de Jesucristo en todas partes. Por eso no era una excusa para los judíos decir, es que no teníamos la información necesaria para creer que Jesucristo era el Mesías. Sí la tenían, lo que pasa es que no lo querían ver. El mundo amó más las tinieblas que la luz. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque aunque ellos podían tener el criterio de que el Mesías vendrá como venciendo y derrotando a los enemigos, cuando Jesucristo aparece y dice, yo soy de quien estaba escrito, cuando Él muere en la cruz, cualquier judío que quisiera realmente saber si esto es verdad, hubiese consultado la Escritura y se habría encontrado con pasajes como este de Isaías 53. Y entonces habría dicho, pues es cierto, los profetas dijeron que el Mesías moriría en una cruz. Moriría por nosotros. Bueno, lo vamos a dejar aquí, se nos ha hecho la hora. Y si Dios quiere, pues el próximo día entraremos al capítulo 9 de Hechos. Ahí se nos va a narrar la conversión de Saulo de Tarso. Pero eso ya será el próximo día. Hoy nos despedimos. Recordad, mañana miércoles a las 8 de la tarde volveremos a estar juntos para tener un estudio bíblico. Y os sigo recordando que el domingo próximo tenemos un culto muy especial. Ya vamos recogiendo vídeos de hermanos que se han sumado a participar en este culto de muchos países. Hasta ahora tenemos vídeos de Perú, de Cuba, de Estados Unidos, ¿me dejo alguno? Todavía no, estoy recopilando todavía, pero tenemos previstos de diferentes países y estamos preparando para que sea un día especial en el que el Señor sea el protagonista. Así que colabora y participa el domingo. Nos despedimos de los de Internet. Que Dios os bendiga, un abrazo y hasta mañana.